Buenos días. Vamos a informar como todas las mañanas. Solo comentar que se sigue con la vacunación a hospitales COVID. Ya se está incluyendo a hospitales privados, a médicos, enfermeras, a trabajadores de hospitales privados COVID. Vamos a presentar un video de cómo se está vacunando ya a estos médicos, enfermeras que están salvando vidas. También mañana vamos a dar la información sobre la vacunación de maestros en Campeche. Aprovecho para informar a todos los maestros de Campeche que estén pendientes porque mañana vamos a explicarles cómo se va a llevar a cabo la vacunación. También informar que ya ayer se distribuyeron todas las vacunas. Cumplió la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina con el plan de distribución, de logística de las vacunas que se van a empezar a aplicar el día de hoy en centros de salud, en hospitales, en COVID, para terminar o para seguir avanzando con los médicos, con los trabajadores de la salud. Pero ya están en todos los estados las vacunas. Ayer terminaron en Santa María del Oro, Zacatecas. Hoy, en la madrugada, fue el último sitio de entrega. Hay también Santa María del Oro en Durango y hay Santa María del Oro en Nayarit, creo. Son 3 municipios y a lo mejor hay otro, pero es Santa María del Oro, Zacatecas. No es Santa María, es Concepción del Oro. Ya me acuerdo, Concepción del Oro. Nos encontramos aplicando la dosis contra el COVID al personal de la salud del sector privado. Me mandaron un correo ayer que tenía que entrar para registrarme en una página. Nos reunimos en el hospital, nos trasladamos desde allá, siempre cuidando las medidas higiénicas con distancia, y después nos recibieron aquí en el campo militar. Vamos pasando el personal a partir en grupos de 10 para agilizar este trámite. De manera ordenada pues nos formamos, después de eso pues ya nos pusieron la vacuna. Aproximadamente 4.200 dosis. Es un momento importante como personal de salud, la verdad estoy contenta. No me imaginé que por ser un hospital particular fuera tan rápido. Está muy bien organizado. Nos han dicho nuestro gobierno que sí tenemos vacuna, sí va a haber vacuna para todos. Es importante que en cuanto tengamos la vacuna para toda la población, pues todos se vacunen. Supongo yo que eligieron a aquel personal que es muy probable que pueda infectarse, los que tienen contacto directo con el paciente. Ser solidarios y cuidarse a ellos y cuidar a los demás. Felices de que a pesar de ser de sector privado, recibimos la vacuna. Gobierno de México. Ese es el informe. Ahora sí, vamos a preguntas. A ver, y luego tú. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, por parte de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México, por parte del Grupo Cantón. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, con base en la toma de posesión de ayer de su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer la agenda bilateral que se dará en todo el mundo por parte de Estados Unidos y también en México, que son buenas noticias en atención a los migrantes. Sin embargo, señor presidente, hay una inquietud que existe, yo creo, en toda la población mexicana, que es cuáles serán las cartas que tanto usted como su gobierno presentarán para volver al contexto de buenos vecinos y no solo de vecinos distantes. Obra escrita de Alan Reading, que es un retrato de los mexicanos. Esa sería la primera. Gracias, presidente. Bueno, es muy buena la relación con el nuevo gobierno. Coincidimos con la agenda que presentaron, lo que está proponiendo el presidente Biden en lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones, si lo deseamos, de contagios y de fallecimientos en Estados Unidos. A eso le va a dar atención prioritaria. Lo ha estado diciendo. Es como lo principal y creo que es muy bueno porque es lo que más está dañando en el mundo, la pandemia. No es la crisis económica solamente. Lo que más daño está causando es la pandemia de COVID. Eso es un sufrimiento, un dolor. Eso es muy triste porque es pérdida de vidas humanas. Es hospitales saturados de enfermos, contagiados. Es mucha gente defendiéndose para salvarse, muchos esfuerzos de médicos, de enfermeras. Eso es lo más fuerte para la sociedad y para el gobierno. Entonces, él le va a dar toda la importancia, toda la atención a este asunto tan delicado. Lo segundo, pues es también importante, aunque tiene que ver más con lo material, con los recursos económicos. Creo que va a destinar como 1.9 billones de dólares de apoyos a la economía estadounidense. Eso va a ayudar mucho en la reactivación de la economía interna y allí nos ayuda también a nosotros, porque son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Y al haber esta derrama económica, una buena cantidad se va a entregar de manera directa, como lo hacemos nosotros desde hace tiempo. Pues eso va a ayudar bastante a la economía. Tan es así que, por eso, entre otras cosas, se está fortaleciendo nuestro peso en los últimos tiempos. Ayer estaba muy fortalecido el peso. Y lo tercero, sí va directo a atender una demanda de los mexicanos, que es su plan migratorio. Está proponiendo una iniciativa de ley para regularizar a residentes mexicanos y de otras nacionalidades que están viviendo en Estados Unidos. Dice que a partir del
1 de este año, los que están allá a partir del 1 de enero del 21. Y van a dar facilidades para que haya esa regularización a mexicanos que pueden tener la doble nacionalidad. Eso es muy bueno. Entonces, no tenemos nosotros nada que objetar. Al contrario, coincidimos de que eso es lo que debe hacerse, ¿sí? Desde luego, desde la independencia que tiene el gobierno de Estados Unidos como país y como gobierno soberano, ¿no? Pero sí lo vemos bien, muy bien. Y no hay ninguna amenaza en contra de México, para dejarlo en claro. O sea que los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas para hablar en plata, ¿no? Porque siempre le apuestan a que va a haber enfrentamientos y pleitos. No, la política se inventó, y entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, señor presidente, lamentablemente hay un tema en Tabasco y penosamente peor en Macuspán. Esto en atención a las becas Benito Juárez. Estas denuncias nos las han hecho llegar por las redes sociales de Tabasco Hoy, referente a que funcionarios que se encargan de estas becas en el municipio que lo vio hacer usted han estado pidiendo moches a los jóvenes que las reciben. Usted bien ha dicho, y es más que conocido, que no se puede hacer nada sin el conocimiento de tu superior jerárquico, en este caso de tu jefe. A raíz de la administración de Francisco Javier Custodio, que es el encargado de las becas Benito Juárez en Tabasco, a cargo del superdelegado Carlos Merino Campos, han tenido esta serie de denuncias, e incluso funcionarios de la misma área que lo han denunciado nos han comentado han sido cesados de su encargo. Entonces, señor presidente, aprovechando esta tribuna y el interés que usted podría tener en particular en el Estado, ¿sería posible que el secretario Javier May, o en su defecto la secretaria de la Función Pública Irma Sandoval, que ya tiene conocimiento de esto, podría verificar este caso, por favor, presidente? Muchas gracias. Sí, desde luego. Todo lo que sea denunciado como una irregularidad, como un presunto acto de corrupción, tiene que ser investigado. Y de demostrarse, tiene que sancionarse, tiene que castigarse a los responsables. Cero corrupción, cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes. Ya el gobierno no está hecho para robar. Ya que se vayan a otro lado, los corruptos. Ya no hay ninguna posibilidad de tener impunidad. Porque antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. Entonces ya no es así. Ahora el que roba y se le demuestra de que es corrupto, queda estigmatizado, mal visto. Ya no se permite la corrupción. Ya no hay posibilidad para moches, sobornos, subvenciones, subsidios, chayotes, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez Martínez, de Grupo Política y ZMG Noticias. Presidente, ¿saber cuántas niñas y niños han quedado en orfandad derivado del COVID? El año pasado se había dicho que les iban a entregar unas becas, saber si estas becas ya fueron entregadas y qué contemplan estas becas. Si no me equivoco, para entonces Leticia Ánimas llevaría este programa y entonces habrá quien lo va a llevar. Por favor. Sí, miren, vamos a pedir que nos informen sobre el programa de apoyo a familiares de las víctimas de COVID. Hay un programa, se está apoyando a todos los familiares. Vamos a que nos informen. Esto se maneja en el DIF, Rocío García, también Zoé Robledo. Los dos pueden informar sobre cómo van los apoyos. Pero en específico a niñas y niños, o sea, ¿cuántos han quedado en orfandad por esto? Ellos van a informarles sobre eso. Tienen toda la información y hay un programa y se está avanzando en apoyarlos. En el caso de Leti Ánimas, que la extrañamos mucho porque era una mujer excepcional, una luchadora social, comprometida, defensora del pueblo, honesta, trabajadora. Ahí fue un golpe muy fuerte para nosotros, porque fíjense, una de las causas mejor dicho, uno de los problemas que originó la política neoliberal durante muchos años fue la pérdida de las convicciones en servidores públicos, en profesionales. Se individualizó bastante la sociedad durante el periodo neoliberal. Hubo mucho aspiracionismo. Decir, yo me preocupo por mí, no me importa los demás. Entonces, en el caso de los funcionarios públicos, pues llegaban a los cargos a robar, a aprovechar la oportunidad para sacar beneficios personales. Es más, era el mal ejemplo que se daba desde arriba. Ya hemos hablado aquí de quienes estudiaron en escuelas públicas y van subiendo y luego terminan, ya una vez que se meten a la política y llegan a vivir a residencias, a las lomas, y ya tienen departamentos en Nueva York, y ya cambiaron completamente, ¿no? Pues ese modelo era el que predominaba, ese estilo de vida, eso era lo que rifaba. Entonces, las convicciones, los principios, los ideales, el amor al prójimo, eso se quedó de lado durante el periodo neoliberal. Afortunadamente, como he dicho siempre y se puede constatar todos los días, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. No pudieron imponer la corrupción como forma de vida, por la cultura de nuestro pueblo, porque nosotros tenemos un pueblo que es heredero de una cultura de civilizaciones milenarias, y ese México profundo existe, y en ese México profundo hay un pueblo bueno, noble, honesto. Entonces no pudieron eclipsar todo, no pudieron hacer valer en lo cotidiano
aquello de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para nada. No pudieron. Hay en nuestro pueblo una actitud y una forma de ser apegada a la moral. Entonces, ahora pues estamos llamando a participar a mujeres y a hombres que tengan convicciones, que quieran servir y no servirse, pero sí hicieron daño, porque no importaban los valores. Imagínense llegar a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, llegar a eso. Y luego todo el saqueo que se registró durante el periodo neoliberal es el saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. No saquearon tanto a México en el periodo colonial, en los 3 siglos de dominación colonial, como lo hicieron en los 36 años del periodo neoliberal. Y se puede probar. Entonces fue una degeneración completa, una distorsión. Por eso están como extrañados, sorprendidos con la decisión que hemos tomado de desterrar la corrupción. ¿Cómo es esto? Muchos hasta llegan a pensar que es discurso, que es demagogia, y por eso me buscan a ver dónde están los negocios. Pues no van a encontrar nada. Si yo llevo décadas sin tener una tarjeta de crédito, nada. Ahora es porque me pagan y mi esposa cobra mi sueldo. Hace unos días les comentaba yo que uno de estos periodistas que son pues muy deshonestos, no solo en lo económico, sino también en lo intelectual. Decía que el Tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo y que por cierto ya no es mía, es de mis hijos, que son 12,000 metros cuadrados, una casa que me heredaron mis padres, una quinta, porque a cada hermano nos dieron 1 hectárea. Tenía mi papá ahí 6 hectáreas y a cada uno nos tocó pues una porción. Y a mí me tocó, por ser el mayor, no solo el terreno, sino la casa donde ellos vivían. Y ya mi madre pues tenía sembrados árboles y demás, y yo he seguido sembrando. Y bueno, este periodista, Loret de Mola, dice que todo lo que se está haciendo en el sureste, o el Tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía. Estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. Pero no alcanzan a comprender de que hay personas, muchos afortunadamente, que tienen convicciones, que no se venden, que no tienen precio. Entonces vamos a sustituir a Leti, ya se está buscando, tiene que ser alguien con las características de ella, que esté vinculado al pueblo, que le tenga amor al pueblo. Eso es lo que estamos buscando. Y aprovecho para decirle a los estudiantes que ha habido una demora en la entrega de las becas, pero se va a resolver ya pronto y se les va a dar también por adelantado. Informo que ya los adultos mayores este bimestre, ya desde el día 15, ya tienen sus recursos. No todos, de los 8 millones, como 5 millones ya tienen sus recursos. Los que reciben su apoyo a través del banco, ya esos recursos ya se dispersaron. 5 millones de adultos mayores. Es un bimestre. Para el próximo sí se van a dar 2 bimestres, porque no se puede entregar recursos durante el periodo electoral. Entonces se van a adelantar 2 bimestres para adultos mayores, aprovechando esto. Niñas, niños con discapacidad, que son 1 millón, ya este primer bimestre, la mitad, los que tienen tarjeta bancaria, ya están recibiendo. En este trimestre se van a dispersar también los fondos para campesinos, que se les entrega un apoyo para la siembra del programa Producción para el Bienestar, lo que era el Procampo antes, que también ya se amplió a cañeros, a productores de café y a otros productores. Eso sí, ahora porque es la temporada de siembra, empieza el año y van a sembrar sus milpas y a sembrar lo básico, el maíz y el frijol. Presidente, y bueno, ya por último, saber si este programa comunitario Ponte Pila, que son maestros que van colonia por colonia a hacer deporte con los vecinos, saber si se podría llevar a nivel nacional. Y bueno, nada más saber si cuando reanuda su gira por la Ciudad de México, que la canceló el año pasado. Gracias. Sí, sí, vamos a seguir impulsando todas las actividades deportivas. Vamos a ver cómo funciona ese programa y lo vemos, ¿no? Acerca de la gira por la Ciudad de México, me ha estado invitando la jefe de gobierno. Tengo mucho interés en recorrer las demarcaciones de la ciudad. Yo le tengo mucho cariño a la gente de la Ciudad de México, bueno, a todo el pueblo y de manera muy especial a los capitalinos. Conmigo se han portado más que bien. Imagínense, me permitieron que yo gobernara, siendo tabasqueño de origen, y me permitieron que yo gobernara la capital. Me apoyaron y gané en una elección difícil, porque fue cuando se creó aquella ola, ¿se acuerdan? En el 2000, de que ahí venía el cambio. Y esa ola fue fuerte, porque la gente estaba entusiasmada, pensando de que en efecto iba a haber un cambio, ¿no? Entonces, por poco nos lleva esa ola. Gané, creo que por 3 o 4 puntos, 3 puntos. Si se hubiesen demorado más las elecciones, a lo mejor no hubiese ganado. Pero la gente de la ciudad me apoyó, ganó el candidato del PAN, Fox, sacó más votos que yo. Aquí, yo saqué votos, gané, pero en segundo lugar en la ciudad, pero me apoyaron. Y luego me rescataron cuando querían desaforarme. El pueblo de la Ciudad de México me sacó a flote cuando el desafuero. Y luego que participé de nuevo como candidato a la presidencia, aquí votaron por mí en el 2006, en el 2012, y ya el 18 pues ni hablamos, ¿no?
Entonces, muy solidaria la gente, y sí quiero acompañar a Claudia. Nada más estamos esperando que baje, ¿no?, lo de los contagios. Estoy informado y no solo eso, estoy apoyando a la jefa de gobierno. Ella está haciendo una muy buena labor en la ciudad. Ahora con la pandemia están inaugurando nuevos hospitales, ampliando hospitales. Acaban de terminar uno en Topilejo. Querían que yo los acompañara a inaugurarlo, pero por la pandemia mejor que se abra, que se tengan las camas, los médicos, los especialistas que se están consiguiendo, pero eso es una construcción del gobierno de la ciudad, es una obra del gobierno de la ciudad, impulsada por la jefa de gobierno, por Claudia Topilejo. También ya está funcionando al 100 el nuevo hospital de Tláhuac, del ISSSTE, de 300 camas. Así están también a punto de abrir un hospital que había quedado inconcluso en Gustavo Amadero. En fin, estoy pendiente, y una vez que yo pueda voy a recorrer la ciudad. A ver, espera, a ver, sí vas a hablar, nada más espérame. Sí, sí vas a preguntar. Gracias, presidente. Buenos días. Un par de temas. El primero, tanto el día de ayer como hoy se dan a conocer varios detalles sobre el expediente de Ayotzinapa, nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República. El día de ayer, datos que relacionan la presunta participación de militares en la desaparición de los jóvenes. Y el día de hoy, supuestos pagos a funcionarios por parte de la Organización de Guerreros Unidos. Entre los personajes que se mencionan está el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y otros funcionarios del Estado de Guerrero, funcionarios. Sobre este tema, presidente, preguntarle, ¿tendría que investigarse al jefe de la Policía de la Ciudad de México y al resto de los personajes que son mencionados en este expediente? Está abierta la investigación. Todo esto se ha logrado porque tenemos el compromiso con los padres, madres de los jóvenes de Ayotzinapa de saber lo que sucedió y, sobre todo, encontrar a los jóvenes. Ese es mi compromiso. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada. El Poder Judicial, que es un asunto de Estado, el que podamos esclarecer este hecho tan lamentable de injusticias cometidas, ¿no? Entonces, está ayudando el Poder Judicial. La Fiscalía, hay una Fiscalía Especial, se mantiene al grupo de asesores que negaron la versión de que los jóvenes habían sido quemados en un basurero. Ellos, junto con otros defensores de derechos humanos, desmontaron esa horrenda mentira, ¿no? Y ahora se está haciendo la investigación, se están dictando órdenes de aprehensión, se está avanzando mucho en la investigación, pero todavía no está concluida la investigación, está en proceso. Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real, o sea, no es apócrifo. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del ejército y está abierta la investigación. No hay todavía ningún resultado así definitivo, ¿no? Lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México, de que los jóvenes habían estado, los habían agarrado y los habían quemado en un sitio, en un basurero. Eso ya todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones y eso es lo que se está investigando. Se le está dando garantías a los que están detenidos. Aquí aprovecho también para que ellos lo tomen en cuenta, de que todo el que nos ayude informando va a tener consideración en el marco de la legalidad, pero se le va a proteger, porque lo que se está buscando es romper el llamado pacto de silencio. Porque imagínense, 43 jóvenes y desaparecidos, hay hasta ahora 80 presos y no tener todavía qué fue lo que sucedió, teniendo la voluntad de aclarar las cosas, porque yo no puedo mentirle a los padres, a las madres de familia, no le puedo mentir al pueblo de México. Entonces, teniendo la voluntad de que se aclare, porque lo vamos a terminar aclarando, aunque nos lleve tiempo, nos ha costado trabajo, porque hay, en efecto, esta especie de pacto de silencio. Nada más que poco a poco vamos avanzando, y yo tengo mucha confianza de que vamos a saber lo que sucedió, y no queremos solo basarnos en una versión. Por ejemplo, esa declaración que dio a conocer el Reforma, pues ahí ya se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir esto fue lo que pasó, hasta no probar todo y investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa, nada más para decir ya se cerró el caso, darle el carpetazo. No, tienen que participar los asesores, los padres, las madres de los jóvenes, desde luego todas las autoridades, y tiene que haber un acuerdo cuando se tengan todos los elementos y se puede informar al pueblo sobre lo que sucedió. Y lo más importante, encontrar a los jóvenes. Es todo un desafío, pero tenemos la voluntad de hacerlo. Como parte de este trabajo y esta voluntad de esclarecer el caso, ¿tendría que investigarse estos personajes que son señalados? A todos, no. Eso es muy claro. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso somos distintos, no somos iguales, pues. Lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes. Por eso les cuesta mucho a los de la prensa conservadora enfrentarnos. Pueden inventar, pueden calumniar, pero argumentar de que somos iguales, de que somos corruptos, de que somos cómplices, de que hacemos enjuagues con grupos de intereses creados, no.
eso no. Por eso está muy bueno el debate en estos tiempos. Muy bueno el debate en este aspecto. Y nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas y no a la censura. Y también otro asunto que también debe considerarse, la transparencia, no ocultar nada. Cuando hablo de que ese documento salió al expediente de la Fiscalía, lo menciono porque siempre se recurre a lo del debido proceso, ¿no? Y sin embargo, hay filtraciones, que es el caso de esta publicación. Pero la verdad, eso no es lo esencial. Lo importante es la justicia. En el caso ahora del general Cienfuegos, ¿no? Que porque ordenamos que se diera a conocer el expediente, que podía haber alguna violación legal. No hay. Pero también siempre hay que poner por delante la ética, que es como poner la justicia por delante, la justicia sobre el poder incluso. Entonces, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Sí, el debido proceso, hay que cuidarlo, pero no, por eso, no dar a conocer pues lo que el pueblo tiene que saber. Imagínense cómo se daña un país, cómo se afectan las instituciones, si no se da a conocer por qué motivo. En este caso, la Fiscalía tomó la decisión de no ejercer acción penal y se queda el expediente ahí. No, pues acaban con todo los adversarios, los conservadores. ¿Dónde está la transparencia? No que no eran iguales, pero dijimos, va, el expediente. Se van a molestar los de la DEA. Pues ofrecemos disculpa, pero que quede a salvo el prestigio de México, de las instituciones. Y también ya que quede como lección de que no se pueden fabricar delitos. Sea quien sea la persona. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidente. Y en un segundo tema me gustaría retomar el asunto de Estados Unidos, preguntarle cuándo tiene planeado o previsto hablar con el nuevo presidente estadounidense, qué temas abordará además del tema migratorio, sobre todo después de las tensiones por el tema de la DEA y una comunicación de los todavía funcionarios de Donald Trump en el tema de la política energética mexicana. Pues la verdad que ya hablamos. Tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán, con el presidente Biden. Hablamos por teléfono y tocamos todos los temas. Y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y los servidores públicos de México. Ya están enlazados, están trabajando ya de manera conjunta. No hay nada que sea urgente, pues lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Lo vemos bien. Ahora, si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, ¿no? Pero no es urgente. Por el momento no es necesario volver a hablar con Biden. No hace falta. O sea, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema. Él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno, porque pues todo está muy claro. Darle respeto mutuo, respeto a la soberanía. Y el asunto energético pues se va a ver en su momento. Yo nada más quiero aclararles a los críticos nuestros, a la prensa conservadora, de que cuando se aprobó el tratado, nosotros procuramos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo se estableció incluso, hay un capítulo amplio que no aceptamos, que quería una integración en materia energética, incluyendo el petróleo. Entonces no entró el tema del petróleo en el tratado. Esto fue un motivo de una diferencia de fondo. Se rompieron las pláticas. Yo todavía era presidente electo, pero no acepté cómo estaba redactado el capítulo energético. Se rompieron las pláticas, dieron presiones y a la semana hicieron una consulta al presidente Trump y él estuvo de acuerdo en nuestra propuesta. Y a ver si Marcelo Ebrard, a lo mejor nos está escuchando, nos manda cómo quedó el texto, porque es un párrafo o dos en el tratado, para que esto se aclare, porque a lo mejor no lo saben los expertos o especialistas o comentaristas o articulistas. Entonces se cuidó eso. Es más, nosotros no íbamos a aceptar el tratado si quedaba el capítulo como originalmente estaba acordado. No lo íbamos a aceptar. Por eso se puso tenso. Pero van a ver lo que quedó. Ellos se quejan fundamentalmente de un aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias. No, es que se debe de entender de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, a las empresas de la nación. Parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos. Lo que tiene que ver con el pueblo de México era atender a grupos. Es una política facciosa de apoyar a una minoría, apoyar a empresas. Ahora es distinto. Por eso nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Es nuestra función. Además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billullos. Entonces yo tengo que defender a la Comisión Federal de Electricidad. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión los mexicanos. ¿Y qué? ¿Ya no tuvieron ellos tiempo suficiente para demostrar que era mejor la política privatizadora? ¿Qué sucedió en todo el tiempo en que ellos manejaron al gobierno, que eran los dueños de México? ¿Qué sucedió con el precio de la luz? ¿Bajó? ¿Se benefició la gente? ¿Se beneficiaron los consumidores? Lo mismo en el caso del petróleo. ¿Qué? ¿Bajaron los precios de las gasolinas? ¿Se benefició a los mexicanos? ¿Y quieren más todavía?
pues que me digan nada más de qué quieren su nieve. Por último, presidente, reserva de que A pudiera ver, pasar lo del a tratado. ver, porque esto no se... Préstame. Esto a lo mejor no lo saben. Capítulo 8. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Así quedó. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Hasta ahí la dejo, pero lo vamos a terminar. Porque esto es todo, el capítulo. Eran como 100 hojas, y ahí sí estábamos, nos tenían bien apergollados. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental de la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos y yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero esto es muy importante. México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que establece el tratado. Entonces nosotros dejamos libres, no comprometimos todo lo que es el sector energético. Por esto. ¿Quiere decir, presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política? No va a haber cambio. No va a haber cambio porque no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación. Y que no les extrañe. Ellos, como cualquier país en Estados Unidos, defienden sus ramas económicas estratégicas. Ahora, el presidente Biden, ayer, ¿qué decidió? Cancelar un oleoducto, Alaska. ¿Y ayer? No sé por qué razón, pero debe ser por cuestiones ambientales o por no convenir así a Estados Unidos. Fue de las primeras medidas que se tomó. A ver, ¿por qué no nos manda Marcelo las decisiones más puntuales en esta materia, a lo que estoy ahora refiriéndome? Todo esto ayuda mucho para que quienes nos están viendo, quienes escuchan, pues tengan todos los elementos. Y por eso no debe de haber ninguna preocupación, porque todo está escrito, pactado, acordado. No era aprobar cualquier tratado, era aprobar lo que no nos perjudicara a los mexicanos. Y tuvimos muchas presiones cuando se negoció este tema, muchas más. Les comento, una semana se rompieron las pláticas y se argumentó que si se daba a conocer de que estaban rotas las pláticas por esto, se iba a generar una crisis financiera. O sea, todo esto también como amenaza para que cediéramos y aceptáramos lo que ya estaba propuesto. Que un día lo voy a dar a conocer, cómo estaba originalmente este capítulo. Y miren lo que quedó, una cuartilla. Pero ahora no conviene, pues, o sea, ya, amor y paz. Y por último, presidente, de manera muy rápida, en el caso de Campeche. Estos son los primeros decretos presidenciales. Yo creo que es lo del oleoducto. Es ese, ¿verdad? No sé si desarrollarlo o cancelarlo. Entendí de que era cancelar. A ver, preguntarle. Presidenciales. Está muy bien, muy bien. Lo del muro es muy bueno porque yo les comentaba de que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro. Era así como manda, todos, demócratas y republicanos, en los 3.180 o 3.200 kilómetros de frontera, considerando todo lo que incluye el río Bravo. A ver si no tienen ahí lo de, mientras nos aclaran, lo de cómo se construyó el muro, o lo que hay de construcción del muro. Por eso es muy bueno que, aquí está, sí, 3.200 kilómetros de frontera. Miren, Clinton, 100 kilómetros, Bush, 880, Obama, este es el acumulado, no, esto es lo que hicieron cada uno, esto es cómo se va acumulando. 100 Clinton, 781 kilómetros, Bush, 222 Obama, 386 Trump. Entonces, el que diga el presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos 4 años, 0. ¿Confía en que sea 0 kilómetros este periodo? Sí, porque él lo está asegurando, es su compromiso, y yo lo celebro. Pero esto estoy seguro que no se sabía, que muchos mexicanos no sabían. Y aquí volvemos a la importancia que tiene garantizar el derecho a la información, porque ni modo que los medios convencionales informaran sobre esto. ¿Cuál era la idea que existía? Bueno, pues que todo lo relacionado con el muro era Trump. Sabían que, claro, aquí son 2 periodos con Bush, pero también. Entonces, lo mejor es reconocer lo bueno de quien esté en la presidencia de Estados Unidos y reconocer lo que es bueno para México, para nosotros, y no meternos, no debemos, además nos los prohíbe la Constitución, en asuntos internos de otros países. Es sabio lo de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Esto viene de la frase célebre del presidente Juárez, de las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si nos metemos a tomar partido en otros países, pues van a querer también, o vamos a dar motivo para que decidan
en México lo que nos corresponde solo a nosotros, a los mexicanos, como país independiente, como país soberano. Entonces, eso es un poco la explicación. Es revocarlo. Es una decisión del presidente. Digo, a partir de un decreto, bueno, ese es otro tema, que es también muy favorable al Acuerdo de París para las emisiones de contaminantes, control. Nosotros estamos inscritos en esa política de medio ambiente. Sí, son dos, pero sí está incluido. Por último, presidente, rápidamente, sobre el tema de Campeche. Entonces, ¿está confirmada la vacunación de 20,000 maestros este fin de semana y la entrada a clases presenciales a partir de febrero en esta entidad? Es importante, mañana vamos a hablar de esto, pero se habló de 20,000 trabajadores de la educación. No solo son maestros, sino también los que cuidan las escuelas, conserjes, inspectores, todos los que tienen que ver con la educación. Y se está también revisando el censo, porque hay maestros que tienen doble plaza, porque dan clases en la mañana y en la tarde. Entonces se está revisando bien el censo. No es para regresar a clases a partir de la próxima semana, porque faltaría la segunda dosis. Es iniciar ya, adelantarnos. Campeche está en verde, me informaron, no sé si va a ser así, que ya pasa a amarillo. Ahora con la nueva evaluación. De todas maneras, en Tomán estaba mucho tiempo en verde y apenas entra en amarillo, pues vamos a vacunar a los maestros. Entonces, a los 21 días, que es el plazo mínimo, puede aguantar más tiempo. Ya Pfizer, con la Organización Mundial de la Salud, está llegando a un acuerdo para ampliar, o sea, que se puede sostener la efectividad de la vacuna más tiempo, más de 21 días. En eso están. Entonces, se aplica la vacuna este fin de semana. Y tendremos que esperar hasta hasta la segunda aplicación. Y ahí sí ya empezaríamos a las clases. Pero es adelantarnos, es ir avanzando en eso. Porque sí necesitamos regresar a las clases presenciales. Y es un acuerdo con los maestros. Ellos están ayudando, la mayoría de los maestros. Están pendientes de los alumnos. Pero pues ya queremos que sea normal, presencial. Por eso empezamos en Campeche. Pero mañana vamos a informar bien sobre todo el plan de vacunación, en donde hemos hablado de las escuelas, pero hay como 1,500 escuelas en Campeche, porque no solo de organización completa, hay multigrados, en comunidades muy pequeñas. Entonces vamos a buscar que los centros de vacunación estén lo más cerca posible, pero que no sean los 1,500, porque sí, se complica la logística, ¿no? Para los brigadistas que van a vacunar, pero eso ya lo estamos resolviendo. A ver, allá el compañero Pedro. ¿Sí? Gracias, presidente. Buenos días a la gente que lo escucha dentro y fuera del territorio nacional. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, el tema del bono colocado por su gobierno en los mercados de Taiwán y Luxemburgo. México accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán, donde colocó un nuevo bono de referencia a 50 años por $3,000 millones a una tasa de rendimiento de 3.75% y una tasa cupón de 3.75%. Esta operación se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taiwán y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, respectivamente. El objetivo de este doble listado, es decir, en dos bolsas al mismo tiempo, fue diversificar la base de inversionistas y acceder a nuevos mercados. La operación alcanzó una demanda máxima de $10,000 millones, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y participaron 210 inversionistas institucionales a nivel internacional. La oferta se realiza tras las recientes colocaciones de deuda de países como Perú, y Brasil, e incluso la emisión de papeles comerciales en dólares por parte de un productor de ron de origen venezolano a finales de noviembre del año pasado. Los inversionistas extranjeros están comprando la deuda mexicana después de que el peso barriera la mayor parte de pérdidas durante el 2020. Son dos preguntas sobre este tema, presidente. ¿Cuáles serían los beneficios a mediano y largo plazo que obtendrá México, nuestro país, ahora que accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán para colocar un bono a 50 años, sin 50 años ya no vamos a estar nadie de los que estamos aquí, y que alcanzó una demanda máxima de $10,000 millones, o sea, 3 veces al monto colocado? Y en ese sentido, si usted considera como presidente de la República si hay apetito de los inversionistas extranjeros para comprar la deuda mexicana y qué ganaría México. Y le tengo dos preguntas más, por favor. Sí, mire, México está en una situación muy cómoda en cuanto al manejo de sus finanzas. Ayer se dio a conocer que el Banco de México tiene récord en reservas, 290,000, un poco más, millones de dólares en reservas. Son récord las reservas del Banco de México. Otro dato importante es que ya nos estamos recuperando, ya está creciendo la economía, no nos endeudamos más allá de lo que significó la caída de la economía, no hubo deuda adicional y se está fortaleciendo el peso. No sé cómo usted ahora, este es todo el gobierno, sí, pero aquí hay una apreciación desde que estamos en el gobierno, el peso se ha apreciado 3 puntos desde que estamos en el gobierno. ¿Te acuerdas cómo decían? De que iba a ser como no sé qué país, porque por respeto a ese país no lo menciono, y que iba a haber fuga de capital. A ver, ¿cómo está el dólar de hoy? Mire, ya estamos como en marzo
como antes de la pandemia, marzo del año pasado. A ver si no está la gráfica de todo el periodo, la gráfica. Entonces, todo esto es importante y, en efecto, Hacienda recurrió a otros mercados para llevar a cabo esa negociación, para emitir ese bono. Y tuvo mucha demanda, porque tenemos finanzas públicas sanas. Ahora, el bono no significa deuda nueva, es una reestructuración de deuda. O sea, lo que buscamos, ahí está, pues ya estamos como en marzo. 25.70 pesos por dólar a 19.58. Entonces, sí vamos bien. Pero regresando a lo del bono, lo que buscamos es pagar menos intereses, porque se pagan bajos intereses en el mundo, están bajas las tasas. Entonces, la deuda soberana, lo que tiene que ver con el respaldo de Hacienda, la tasa está pues a menos de 4. No sucede lo mismo con la tasa de Pemex o la tasa de la Comisión Federal de Electricidad o de otras empresas públicas y privadas. Entonces, hay mucha confianza en México en la actualidad. De todas maneras, no vamos a endeudarnos. Y yo espero que lo que creció la deuda en términos cuantitativos y con relación al Producto Interno Bruto se disminuya. Nosotros bajamos la deuda pública en el primer año, de cómo la encontramos. En el 19 bajó, la bajamos. Pero en el 20, por la caída de la economía, se cae el Producto Interno Bruto y la deuda aumenta con relación al producto. Pero esperemos que con el crecimiento ya se resuelva. Muchos optaron con la crisis de la pandemia y con la crisis económica por solicitar deuda adicional. Y a veces nos miden. Hace poco salió un reportaje de que somos de los países que menos deuda contratamos. Pues sí, porque si nos hubiésemos endeudado, pues no solo es más deuda para los mexicanos, sino también más pago de servicio de la deuda. Entonces el presupuesto se compromete y ya no alcanza para el desarrollo, para la educación, para la salud, para las pensiones, y lo tenemos que destinar al pago de servicio de deuda, a pagar intereses de deuda. Entonces por eso nuestra política, pero en efecto nos ha ido bien y yo estoy muy contento con los técnicos, los economistas de Hacienda, que están haciendo bien su trabajo. Sí, una segunda pregunta, presidente, si me lo permiten. El pasado 15 de septiembre fue destituida Mariana Brígida Morán Cabrera de la subdelegación administrativa en Querétaro del ISSSTE. En su lugar se nombró al señor Marcos Chávez Narváez, quien se desempeñó como subdirector de Recursos Humanos en la subdirección de dicha Secretaría de Salud en el estado de Guerrero. Y cuenta con una carpeta de investigación por omisiones en sus actividades, o sea, se le acusa de destinar recursos del Programa de Inclusión Social 2015 a personal eventual que no acreditó el puesto ni profesión, así como el pago a personas que no le formalizaron el contrato con la institución, causando un daño mayor a 20 millones de pesos. Presidente, ¿cómo se logran colar, por así decirlo, estos personajes que tienen expedientes negros y que están al frente ahora de una institución como es el ISSSTE allá en Querétaro? En ese sentido, presidente, sin dejar a Querétaro, también existen denuncias desde hace varios años por parte de los trabajadores del instituto que se quejan de la asignación discrecional de plazas de médicos, enfermeras, paramédicos y choferes de ambulancias, quienes denuncian que las bases se otorgan a familiares y amigos de los responsables administrativos o bien a los líderes sindicales sin considerar la antigüedad y las capacidades de los trabajadores que llevan hasta 5 años cubriendo interinatos en diferentes áreas de unidades médicas familiares y hospitales del ISSSTE en ese estado. ¿Qué les dice a esos trabajadores, presidente, para que el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, pues para él no pasa nada, todo está bien y usted prometió combatir la corrupción en todos los niveles de su gobierno? Y continuando con el ISSSTE, en mayo de 2019 se publicó la reforma laboral impulsada por su gobierno, donde se protege al trabajador y se le declara el derecho a una libre sindicación. Sin embargo, se siguen violentando lo que por derecho le corresponde al Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE y a sus agremiados. Estos trabajadores se atrevieron ya a desafiar al viejo régimen de corrupción de los años del PRI y el PAN y ahora ya están en 20 estados de la República Mexicana. En ese sentido, presidente, y pese a que su gobierno sigue combatiendo la corrupción, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien por cierto es hijo de Eladio Ramírez, es gobernador de Oaxaca y expriista, continúa violentando lo que por derecho le corresponde al sindicato mencionado y a sus más de 3.500 trabajadores, pese a que usted nombró al general de división Jean Pedro Lumán Iturburu para ocupar el cargo de director normativo de administración del ISSSTE. Pese a ello, la violación a los derechos laborales de estos trabajadores del mencionado sindicato siguen ocurriendo, como cuando estaba el doctor Pedro Centeno Santaella, no los dejan trabajar, al igual que el director normativo de salud, doctor Ramiro López, y que pese a que la Secretaría de la Función Pública, por conducto del órgano interno del control del ISSSTE, tienen denuncias de varios estados de la República, pero aún así no hay avance. ¿Qué responde, presidente? Porque Luis Antonio Ramírez Pineda sigue trabajando a la vieja usanza priista, como su padre, el exgobernador Eladio Ramírez. Bueno, miren, son dos cosas. Una, estas diferencias que existen, yo respeto
tu opinión y la opinión de los trabajadores que a través tuyo presentan esta denuncia, pero no comparto que el director del ISSSTE sea un agente ineficiente o que sea deshonesto. Luis Antonio Ramírez es un buen servidor público. Te diría más, no tengo mala opinión de su papá, aun cuando fue líder de la CNC, del PRI, gobernador de Oaxaca, no tengo mala opinión de él. O sea, y le tengo confianza a Luis Antonio. Sin embargo, cualquier hecho de corrupción que se demuestre, que se pruebe, tiene que ser investigado, castigado y merecedor de un castigo el responsable, ¿no? Entonces, por lo que estás diciendo aquí, ellos van a atender tu planteamiento. Lo que quiero decirle que a todos los trabajadores, no solo del ISSSTE, del sector salud, acabo de estar en Guerrero, y muchos trabajadores de la Secretaría de Salud están contratados como eventuales. Por contrato, y llevan muchos años. Hice un compromiso que se les va a basificar a todos en el sexenio. Son alrededor de 80,000 en todo el país y voy a cumplir. Yo creo que esto a los trabajadores les va a gustar, que ya lo he dicho, pero que no piensen que se me olvidó. Ahora con la pandemia hemos contratado a más de 70,000 trabajadores del sector salud. Entonces, por eso se detuvo el proceso de basificación, pero lo vamos a hacer y se va a llevar a cabo sin influyentismo. Vamos a empezar a basificar a los que tienen más antigüedad. Nada de recomendaciones, ni de funcionarios ni de dirigentes sindicales. Va a ser de acuerdo a la antigüedad. Esa es una información que aprovecho para transmitir. Acaban de estar conmigo los trabajadores de la salud de Guerrero, ya de instrucciones para que se les atienda, y así va a ser. Nada más que no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana. Y además se nos presentó esta circunstancia difícil de la pandemia. Pero mi propósito es que antes de que termine el gobierno estén regularizados todos los trabajadores del sector salud. Ese es mi compromiso. Y tomamos en cuenta lo que estás planteando. Gracias, presidente. El día de antier, más bien durante esta semana, se ha generado una ola de opiniones de especialistas en Derecho Internacional con el tema del general Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Hertz Manero, y por supuesto por la conductora Carmen Aristegui, que más bien parece ya vocera de la ADEA, pero más bien es el títere de CNN en Atlanta. También estaba, por supuesto, la escritora reconocida, Elena Poniatowska, donde decía que prácticamente las mañaneras ya era como un chole para los mexicanos. Presidente, usted prácticamente en estos días ha debutado también como conductor de noticieros porque hace enlaces con sus diferentes secretarios de Estado y lo hace muy bien. ¿A usted le hubiera gustado ser reportero en lugar de ser presidente de la República? ¿Y qué opinión le merece este noble trabajo que hacemos los reporteros en la calle, las aldeas y donde las banquetas son más cortas, en la provincia no como tan anchas como en las ciudades? Bueno, dos cosas. Primero, mandarle un abrazo a Elenita, que la quiero mucho. Eso es todo. Lo segundo, yo admiro a los periodistas. Es un oficio muy noble, que requiere abnegación y principios, ideales. No se pudo haber hecho la Revolución Mexicana sin los periodistas. Antes, cualquier movimiento de transformación se hacía acompañar de una imprenta. Un revolucionario era al mismo tiempo periodista. Entonces son profesionales admirables. Es una actividad de primer orden, la del periodismo. A mí me hubiese gustado, desde luego, ejercer el periodismo, como me gusta la historia, como me gusta el béisbol. Hay dos casos así importantes que me hacen recordar también mi vida, ¿no? Padura, se llama Leonardo Padura, un escritor espléndido, de los mejores escritores del mundo. Empezó jugando béisbol. Quería ser beisbolista profesional y ahora es un gran escritor. Incluso después de haber jugado béisbol, fue columnista deportivo. Tiene un libro sobre béisbol en la época inicial de la Revolución Cubana, de los beisbolistas que decidieron quedarse en la isla, cuando les ofrecían llevárselo a los equipos grandes, porque vaya que hay madera, ¿no?, en Cuba. Y ellos decidieron quedarse y él hace un libro, una crónica de todos ellos, los mejores pitchers, los mejores catchers, los mejores bateadores. Y lo hace, no sé, hace 20, 30 años, más tiempo. Y me llegó el libro, pero todavía no era, desde luego, el escritor que es ahora. Ahora, repito, es un gran escritor, porque hay buenos escritores y hay grandes escritores. Padura es un gran escritor. Ese libro sobre el hombre que amaba a los perros, sobre la vida y el asesinato de Trotsky, es una obra de la literatura y de la historia novelada. Y tiene otras grandes obras. Pero empezó así, jugando béisbol. ¿Saben quién otro? Sí. ¿Y saben quién otro? Bueno, a Hemingway le gustaba mucho el béisbol, pero no lo practicaba así. Estamos hablando de los que querían ser profesionales del béisbol. El otro es el de Calle 13, René, no es de la segunda base. Y terminó pues como un buen intérprete, ¿no?, en su género. A mí me gusta Calle 13. Entonces, dice, a ver, ¿qué te hubiese gustado? A mí me hubiese gustado también el béisbol. Nada más que jugaba yo béisbol, no era yo maleta, pero tenía yo que dedicarme a la escuela. Y decidí por la escuela. Y ya fui abandonando el béisbol. De vez en cuando, ¿no? Pero el periodismo sí es un oficio muy humano, que llena
de satisfacción. El periodismo de investigación y también el análisis periodístico en la época de los mejores periodistas, en la época de la Reforma, de la República restaurada, no era periodismo informativo, era periodismo de análisis. Los periodistas eran editorialistas. Sarco era eso, era un periodista de análisis. No había en ese entonces periodismo informativo. Eso surge más que nada durante el Porfiriato, a partir del Imparcial. Ese periódico que fue moderno, ¿no? Para aquella época, llegó a tirar hasta 120,000 ejemplares diarios. Cuando en el país habían 14, 15 millones de habitantes, 125,000 ejemplares diarios tiraba el Imparcial. ¿Qué periódico hoy tira 125,000 ejemplares diarios? ¿Cómo? Bueno. Presidente, por último, aquí afuera de Palacio Nacional, con el tema de la pandemia del COVID-19, pues México necesita médicos, enfermeras y todos los personajes implicados en la recuperación de la salud. Aquí afuera del Palacio Nacional anda un médico que le voy a exponer lo que está viviendo, porque usted dice que el gobierno debe de contratar a médicos y que se le debe de dar acceso a la gente especializada en esa materia. Su nombre es Israel Chávez Márquez, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Medicina Campus Mexicali, mérito académico 2017. Su cédula profesional es 11 64 49 336. Realizó el examen nacional de residencias médicas ENARM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2020, quedando en el lugar 206 de 899 personas que hicieron el examen para la especialidad de traumatología y ortopedia. El 28 de noviembre del año pasado, el IMSS, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, publicó en la página de internet el número de plazas para médicos seleccionados, en donde ofertó 318 plazas. Se registró para el curso de las 318 plazas ofertadas por el IMSS y el 16 de diciembre del año pasado, al 31 de diciembre del mismo año, a través de su página de Educación y Salud, publicó los resultados del proceso de selección, donde no quedó seleccionado. El pasado 12 de enero fue a las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI para hablar con los titulares del área de Educación y Salud. Le comentaron que no lo podían recibir y cuando dijo que era un médico trabajador del IMSS y que acudió desde Baja California, lo refirieron con Jafet Méndez, coordinador, quien lo atendió para decirle que la selección se había hecho mediante un algoritmo de computadora y que los puntuajes adicionales mencionados en la convocatoria no fueron tomados en cuenta. De hecho, comentó que ni siquiera hubo revisión de expedientes por el personal del IMSS y la Coordinación de Educación y Salud del mismo instituto. La titular es la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco. En la División de Programas Educativos está la doctora Norma Claudia Nocoechea Silva. Presidente, ¿cómo rechazar a estos No se le rechazó. Médicos? No se le rechazó, estoy seguro. Es que eso ya se resolvió, ya no es el tiempo de antes. Ahora el examen fue revisado por una comisión de gente honesta, de médicos de mucho prestigio, incluso estuvo bajo resguardo de médicos militares. Se cuidó muchísimo todo el proceso de ingreso. De todas maneras, se le va a atender, pero estoy seguro de que no hay ninguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad, presidente. Quizá habrá que revisarlo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí mi pregunta es si México está carente de médicos en una pandemia, claro, y no aceptar el trabajo de estas personas, de lo que estamos careciendo, claro, no es posible que se haga eso. Bueno, tiene opciones. Nosotros estamos ampliando al doble la capacidad para que se formen especialistas, al doble de lo que había anteriormente. A ver, no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país. Eso se le debe a los neoliberales, porque nada de que ellos no tienen que ver con esto. Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación. Es de los frutos podridos de la política neoliberal, el que no tengamos los médicos y los especialistas, porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo y se rechazaba a muchos que querían estudiar, ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar los que quieran hacerlo. 0 rechazos. Entonces, aumentamos de 8,000 plazas al doble de plazas para especialistas, con becas, porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades. Pero no solo eso, todo el que quiera irse becado al extranjero para hacer su especialidad tiene ese derecho garantizado. ¿Qué pasa con este médico? Esa especialidad es posible que no tenga espacio, porque para especializar a los médicos hay que tener los hospitales donde hagan sus prácticas, que son hospitales escuelas. Se están habilitando hospitales escuelas para poder dar atención a todos, o recibirlos a todos los que se puedan. Pero no es posible ampliar más, o sea, hay límites. Ayer me estaba diciendo el doctor Alcocer, y esto también es cierto, hay ciertas especialidades, hay especialidades que tienen más demanda, porque tienen más mercado, para decirlo así, con toda claridad. Y hay otras especialidades con menos demanda,
Me decían, por ejemplo, que para la especialidad de médico familiar, que es importantísimo el médico familiar, había espacios sin cubrir. Entonces, de todas formas, estamos ya viendo convenios con países extranjeros, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Argentina, con Cuba, para mandar a especialistas. Pero no es de ninguna manera un asunto de manipulación del examen. Eso es lo que no creo. Pues que lo atiendan a la mejor. Sí, lo van a atender, ahora mismo lo van a atender, pero es sobre estas consideraciones. Si no salió con esta especialidad, tiene la posibilidad de recibir una beca y de hacer la especialidad en el extranjero. En tanto, nosotros ampliamos más los espacios en México. Presidente, con el tema de la pandemia, obviamente hay carencia de hospitales y de médicos y demás, pero es el resultado de que no se invirtió porque seguimos utilizando esos hospitales o el servicio de los médicos como si tuviéramos 80, 40 millones cuando somos 130 millones de mexicanos. Se dejó de invertir en educación pública y en salud porque se buscaba poner la educación y la salud al mercado, privatizar la salud, privatizar la educación. Afortunadamente no avanzaron mucho, porque imagínense, nos agarra más avanzada la privatización en salud con esta pandemia. Entonces, si hemos podido enfrentar la pandemia, que no le falten las camas a la gente, es porque hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para garantizar esta infraestructura, pero sí fue mucho el déficit que se heredó en salud y en educación. ¿Cuánto tiempo le llevará a su gobierno estabilizar, digamos, el sector salud, luego de que la pandemia le puso un stock, no solamente a México, sino al mundo entero, para amortiguar y ofrecer los servicios, por lo menos básicos, que tiene acceso la población? Y muchas gracias. La pandemia nos ayuda. También tiene otras aportaciones. Por lo general, todo es dolor y tristeza, sobre todo, ya dije, por la pérdida de vidas. Pero hay cuestiones que han sido favorables. Por ejemplo, hemos tenido que rehabilitar hospitales, terminar hospitales que habían quedado inconclusos y hacerlos en poco tiempo y equiparlos. Entonces, pasando la pandemia, ya con la vacuna, pues vamos a la rehabilitación de todo el sistema de salud pública. Ya estamos garantizando que la atención médica sea gratuita. Por ejemplo, todos los institutos de salud que son de primera, ya no hay cuota, o no debe de haber. En cardiología, en nutrición, cancerología, ya no hay cuota, es gratuito. Eso es ya producto de la nueva concepción y además del cumplimiento con la Constitución, que establece el derecho del pueblo a la salud y de manera gratuita, universal y gratuita. Entonces, pasando lo de la pandemia, vamos a fortalecer el sistema de salud, que es indispensable. Entonces, sí nos va a dar tiempo, antes de que termine el gobierno, de dejar un buen sistema de salud pública. Bueno, ya, nos vamos. Ahora fueron puras preguntas. Mañana. Fueron puras preguntas y respuestas. Ya, mañana. Eso sí me importa mucho. Sí, eso sí me importa mucho. Sí, gracias, presidente. Demián Duarte, del canal Sonora Power, de Lobos FM, Política y Rocano Radio. Estamos preocupados, evidentemente, por la salud de la compañera Sandy Aguilera, de Larsa Comunicaciones, por la situación que padeció. Al parecer fue un atentado en su contra. Ella está hospitalizada, está grave, incluso pues sabemos que está en terapia intensiva y que está, recibiendo donadores de sangre. Señor presidente, usted habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación. También requiere un grado fuerte de valentía y de determinación. Lamentablemente, en México, el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa. El año pasado hubo 4 periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, señor presidente, pedirle, de parte de su gobierno, pues una manifestación al respecto de la situación que padece el gremio. Gracias. Estamos muy pendientes de lo de Sandy. Tiene la protección, desde el principio. Ha tenido la protección y vamos a seguir ayudándole en todo y deseamos que se recupere y le mandamos un abrazo a ella, a sus familiares y vamos a investigar bien, les vamos a informar de lo sucedido. Es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera y nos solidarizamos con ella y reprobamos de todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona. Eso es lo que puedo comentar. Sí, pero sí estamos pendientes. Y qué bien que lo tratas. Yo lo iba a plantear para decir que estamos dándole seguimiento, estamos muy cercanos a este caso, muy pendientes de lo que está sucediendo. Y les vamos a informar mañana a todos los periodistas y a toda la gente sobre Sandy. Muy bien, muchas gracias.